Este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios. Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. Acompáñanos al bosquejo de la lección de la escuela sabática junto al pastor Daniel Posé. Será emocionante y muy enriquecedor para nuestro crecimiento espiritual. Hola querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas. Hoy empezamos el estudio de un nuevo trimestre de la escuela sabática con un nuevo tema. Empezamos el análisis de la carta de Pablo a los Efesios. En los próximos minutos quisiera compartir contigo algunos puntos acerca de la lección de esta semana. El capítulo 1 de Efesios, en los versículos 9 y 10, nos habla de lo que podríamos llamar el centro de la carta a los Efesios, que no es sino la obra de Cristo a favor de la iglesia, a esa iglesia que es la familia de Dios en la tierra, que Dios quiso unir con él por medio de Jesús. La Biblia dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que llegado el tiempo reuniese en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. La carta a los Efesios fue escrita, como lo indica el título, a los cristianos de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una importante ciudad de Asia Menor, era una ciudad que desde el punto de vista comercial y religioso tenía mucha relevancia, era el centro de culto de una de las principales diosas de la antigüedad, que era la diosa Diana. Uno de los principales medios de trabajo y de desarrollo económico de la ciudad era la devoción a esa diosa, ya que muchos peregrinaban a la ciudad para venerar a Diana. Muchos artesanos, orfebres, hacían artesanías y recuerdos, souvenirs, que tenían que ver con el templo de Diana, con la diosa Diana, que era una fuente importante de ingresos también en esa ciudad. Esa ciudad era una ciudad profundamente pagana, una ciudad donde el mensaje del Evangelio realmente encontraría oposición, no sería fácil para Pablo la predicación del Evangelio. Bien, el autor, como bien es sabido, es el apóstol San Pablo. San Pablo escribe su carta a los Efesios. Él va a ir a la iglesia de Éfeso. En Hechos capítulo 18, versículo 19, dices, y llegó a Éfeso y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ya sabemos que Pablo, cuando llegaba a algún lugar, primeramente buscaba a los creyentes judíos y entraba en un proceso de diálogo para poder compartir el evangelio de Jesús con esas personas. En el segundo viaje misionero, Pablo hace una campaña breve pero intensa en la ciudad de Éfeso. Evangeliza Éfeso entre el año 52 después de Cristo. Luego sabemos que entre el 52 y el 53 se da la predicación también en Éfeso de personas que habían sido instruidas también en el Evangelio. Priscila y Aquila ayudan a Apolos también en la predicación del Evangelio en Éfeso. También sabemos que entre el año 52 y el 56 Pablo va a estar durante 3 años predicando también en Éfeso. Y entre el año 57, principio del 58, es cuando Pablo se despide de los ancianos de Mileto desde la ciudad de Éfeso, ¿no? Y en Roma, cuando ya está en el año 62 preso en la cárcel mamertina de Roma, es cuando él escribe la carta a los Efesios, ¿no? Entonces, encontramos que esta ciudad fue significativa para Pablo, por eso Pablo finalmente le escribe un mensaje para que ellos no olvidaran cuál es la misión a la que el Señor los había llamado. En Hechos 19:19 nosotros encontramos que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Habíamos dicho que era una ciudad pagana. Imaginaros que la predicación del Evangelio llevó muchísimo a romper con sus antiguos dioses, con sus ídolos, con sus prácticas mágicas, y esto hizo que se produjera un alboroto en la ciudad de Éfeso.
algunos, como el famoso Demetrio, que construyera templos, ¿no? Templecillos para que la gente se llevara de recuerdo, reaccionó porque vio afectada su economía y razonó que si todos aceptaban a Cristo esto sería un caos y promovió una revuelta contra Pablo. Esto está en Hechos capítulo 19, versículos 23 al 28. Ahí surge lo que se conoce como el famoso alboroto de Éfeso. Fue una reacción frente a las probables pérdidas económicas y a la traición a los antiguos dioses de los habitantes de Éfeso. Ya sabemos que Pablo pues, fue maltratado, ¿no? Casi lo mataron del trato que le dieron en la ciudad de Éfeso, ¿no? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 234, Lenguay dice: y estos tratados sobre adivinación contenían reglas y formas de comunicarse con malos espíritus. Eran los reglamentos del culto de Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de la información. Reteniendo estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación. Vendiéndolos, hubieran colocado la tentación en el camino de otros. Habían renunciado al reino de las tinieblas y para destruir su poder no vacilaron ante ningún sacrificio. Así la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero. Bueno, cuando el mensaje de Cristo llega, eso produce cambios, produce transformaciones. Y eso ocurrió en los que aceptaron el mensaje de Cristo en Éfeso. Rompieron con sus antiguos dioses, rompieron con sus ideas equivocadas, rompieron con un culto falso, aceptaron a Jesús y renegaron de lo antiguo haciendo una quema pública de eso, con lo que implicaban las pérdidas económicas. 50,000 piezas de plata es tremendo, ¿no? O sea, lo que eso costó. Pero eso también generó una reacción de oposición hacia el mensaje de Pablo. Pablo, en la carta a los Efesios, se presenta como alguien enviado por Dios. En el capítulo 1, versículo 1, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Él escribe enviado por Dios, mandado por Dios. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Esperamos encontrarnos la próxima semana y así aumentar y fortalecer nuestra fe. Dios les continúe bendiciendo.